aplausos, Víctor. ¿Cómo andas, bro? Bien emocionados. ¿Qué onda, Ramiro? Chócala, yo primero. Está el público emocionado el día de hoy, igual que nosotros, porque estamos en sus casitas, en su programa Close Up TV. Está emocionado. Víctor, ¿tenemos saludos ahí, Víctor? Sí, tenemos unos saludos para... Bueno, yo en lo particular quiero dar un saludo a Rosa Salazar, que hace una semana atrás acaba de tener a su bebé. Ella es prima mía, prima hermana, así que un besote y un saludo a Rosa Salazar y a Cris, su esposo. Ok, pues ¿A hoy tu tía de Mexicali? mi prima Georgina Valdés, un saludo, que está viendo el programa allá en Mexicali. De hecho, ella me dijo que lo está compartiendo ahí con sus amigas en Facebook. No, compártalo, sí. compártalo. Y otra sugerencia, a todos los que nos ven en televisión, tanto en su casa como en Facebook, en YouTube, por favor suscríbanse al canal, ya que esto nos ayuda a que cuando tú buscas en Google aparezca más rápido si tú le das suscribirte al canal de YouTube de closeuptv.show. Donde dice suscribirse ahí. Suscríbanse. Nada más. No publicamos nada que no sea el programa, así que no tienen que preocuparse. Saludos a la porra que viene muy contenta el día de hoy. Y René está contento, estamos mencionando, porque ya no es la selección mexicana, ya es... Está contento tanto René como el invitado de hoy, porque sí, también. el América ya es la selección nacional. Híjole. Entonces, muy bien. Hasta convocaron a que ni juega, ¿no? Y ya le hicieron seleccionado. Es gente de corazón. Entonces, bueno. Está bien. Hoy tenemos un tema muy especial, Ramiro. Sí, tenemos un tema bien interesante, que es el Halloween. Vamos a abundar un poco en este tema con el tiempo que tenemos, y tenemos un invitado especial. Ahorita lo vamos a presentar después del corte. Este es tu programa, Close Up TV. Miren, energéticos. Vienen con toda la energía del mundo. Yo creo que se aventaron ahí en algo de energía, ¿no? Se tomaron unas bebidas energéticas y unas tortas que traían ahí, unos sándwiches. Bueno, pues estamos contentos una vez más de estar aquí en tu programa Close Up TV, y como dijimos hace un momento antes de irnos al corte, que tenemos hoy un tema a abordar por las fechas que se están celebrando en cuanto al Halloween, y queremos hablar en cuanto a ello, y para eso también tenemos aquí un invitado. Es el profesor Santos Castañeda, y queremos darle aquí la bienvenida al profesor. Muchas gracias, muy amable. Gracias por... Algunas personas quizás lo ubican. Él tiene en su trabajo, también ha sido colaborador para la ciudad de una manera especial como director de asuntos religiosos. Ha colaborado para la sociedad aquí en Tijuana, así también tiene una licenciatura en teología, y ha servido como consejero en formar, apoyar y consejería familiar, etcétera. También viene de una familia, o su esposa trabaja como pastora. ¿En qué ubicación está ella? Por el Panamericano. Por aquellas direcciones. Entonces, más adelantito vamos a dar también la información para que la gente se pueda comunicar y busque en aquella zona alguna iglesia. Claro, por supuesto, podría ahí comunicarse con ellos. Y tiene 2 hijos, está casado, por supuesto, tiene una familia y ya está aquí en Tijuana radicando por muchos años, ¿cierto? Ya, sí, más de 23 años. Wow, ya es una vida larga acá. Y pues bueno, Ramiro, creo que hoy hablamos y también lanzamos algunas preguntas en Facebook y a través de la página sobre el Halloween y este festejo que a muchos les llama la atención y que también quizás lo practican pero ignoran ciertas cosas del Halloween. Sí, como mencionábamos, queremos abundar un poco en este tema y no dudamos en hablarle aquí al maestro Santos para que nos dé un poco de orientación y nos aporte unos puntos aquí. Isaac, tenemos una primera intervención ahí que es una pregunta. Sí, yo tengo aquí una pregunta que está fuerte. ¿Cómo nos llegó Halloween? ¿Cómo nos llegó? Es una pregunta de rigor, ¿Sí? de rigor. Sí. Porque está aquí, ¿no? La pregunta es si el Halloween se practica en México y particularmente en Tijuana. La verdad es que se practica en México, pero particularmente en las fronteras. Y la razón es el impacto
de que esta práctica nos viene de fuera. Es una tradición que nos llega de fuera, nos llega de Estados Unidos principalmente, donde se desarrolla, donde tiene su propio entorno, donde tiene sus propias particularidades que con las que se vive, que no se pudiera practicar a veces por lo que se usa, por cómo se celebra en muchas otras partes. Es una economía que permite hacer una fiesta con todos los elementos que lleva esta celebración del Halloween y que tiene raíces muy profundas en lo místico, en lo oscuro, pero al mismo tiempo pues se ha vuelto ya más bien una celebración de tipo cultural, de tipo social, más de tipo festivo y en muchas formas pareciera más inocente, pero que puede tener algunas implicaciones. El tema es relevante o irrelevante dependiendo del interés que nosotros tengamos en él, depende de las fuentes que leamos, que investiguemos. Entonces creo que puede ser un tema interesante o no, dependiendo de que la misma gente lo considere importante o no el tema y que tanto se involucran en él algunas personas, pero básicamente nos llega a nosotros por influencia del norte, por influencia sobre todo de los Estados Unidos de América. Ok, pero ahí viene la otra pregunta. ¿Nació en Estados Unidos o viene de otra parte? ¿O más bien se distribuyó ahí? ¿Cómo está? La forma en que lo celebramos, la manera en que lo celebramos, hablo en el sentido general, la forma en que se celebra en México es una herencia de Estados Unidos. Okay. Así se practica en Estados Unidos. Se vive con ese contexto. Cada país toma tradiciones que a veces no son propias y las encultura, las convierte en propias, con ciertos rasgos muy propios. Entonces, la forma en que nosotros México celebra el Halloween, donde se celebre, tiene que ver con un trasfondo netamente norteamericano. Pero sus orígenes que dan base a esta práctica no pertenecen a Estados Unidos, son una herencia de donde nace Estados Unidos, de la gente que puebla Estados Unidos y que tiene que ver básicamente con Europa, tiene que ver con el mundo del Reino Unido, tiene que ver con la parte céltica, tiene que ver con Europa principalmente y de ahí se desparrama a otras partes y su trasfondo pues tiene históricamente tal vez unos 3,000 años. Entonces tiene su parte interesante porque tiene una razón de ser en Europa. Tiene una razón de ser diferente en Estados Unidos y probablemente tiene una razón diferente para los mexicanos. Entonces habría que saber de dónde viene, por qué se practicaba, cuáles son sus aparentes orígenes y cómo nos impacta a nosotros y determinar qué tan constructivo o no puede ser algún tipo de tradición propia o heredada, como en este caso es una tradición de reciente cuño en México y es una herencia del mundo occidental de Europa principalmente. Wow, qué tremendo. Y para ello, pues yo creo que también es importante entender que tiene un origen donde nació, dice que Europa viene y ha trascendido, se ha influido a través de los medios y ha sido una mercadotecnia en realidad, porque en estas fechas notamos que hay mucho dinero, deja dinero esto. Es una manera también que anualmente a las empresas les deja un buen tiempo de cosecha económica. Una derrama económica bien grande. Tremendamente. Ahora, nosotros miramos, por decir, países menos afectados a esto en Sudamérica, como que es Chile, Argentina, estamos checando la estadística. Hay lugares que ni siquiera lo conocen, pero viendo la situación, quizás por la frontera que llegó a México, le ha golpeado mucho esto. Hay gente que en realidad no conoce realmente el origen con lo que es la realidad de la práctica. O sea, de esto en realidad la gente le afectaría, sin conocer su origen, ¿les afecta en algo a México? ¿Le afectaría a México la práctica de Halloween? Bueno, la práctica del Halloween, una práctica de una tradición o de una celebración tiene sus raíces en el interés de preservar algo cultural de la gente o la curiosidad de practicar algo que, si en este caso es el caso del Halloween, el Halloween no es una práctica que se enraíce en una tradición mexicana, sino más bien en una práctica que por sus características simpáticas o emocionantes o de curiosidad hace que llegue acá y que entonces quienes toman una tradición la hacen funcionar en base a que tenga cualidades comerciales. Entonces vamos a decirlo, la Navidad es una celebración religiosa, es una herencia del cristianismo, hay 2000 años de práctica de la Navidad o de celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, y entonces esta práctica enraizada en la cultura universal
o sea, de la mayoría del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, luego es tomada y trasladada a un mundo que va más allá de la práctica religiosa, que es el mundo secular, y se vuelve una fiesta secular, y cuando se vuelve una fiesta secular empieza a adquirir elementos de tipo comercial. Entonces la Navidad tiene una herencia espiritual muy rica para los cristianos, pero al mismo tiempo también es una oportunidad comercial increíble para los vendedores, los que capitalizan cualquier cosa. Si gana la selección mexicana, imagínate, están los vendedores de banderas, de camisetas. Entonces el comerciante siempre está buscando cómo darle esto. Ahí son de una celebración, deben las personas tener cuidado de no engancharse en algo donde gastan a lo que no tienen para celebrarlo como debe de ser, y luego resulta que para hacerlo así cuesta muchísimo. Entonces sí puede haber un perjuicio económico cuando uno quiere forzosamente celebrar una tradición con elementos costosos que una cultura como la latina y ciertos sectores de la sociedad pues no tienen, y entonces pues ahí andan batallando para comprar uniformes y diseñar y decorar, ¿no? Entonces sí, la parte que hay que ver es que la parte secular tiene un impacto, y a veces son los que hacen que viva una tradición, porque tiene un interés comercial. Entonces, como tiene un interés comercial, pues empiezan allí a tratar de luchar para que perviva. Entonces uno tiene que recordar que una tradición debe de ser utilizada de acuerdo al beneficio o no que tenga. Alguna tradición es solo de carácter de entretenimiento, pues hasta ahí se acabó. O transmite algunos valores. Entonces uno habría que analizar, por ejemplo, si hablamos del Halloween, yo no quisiera hablar del Halloween como de algo malo o de algo bueno. Yo quisiera mencionar más bien cuando hablamos del Halloween como algo que existe y que puede ser bueno, puede ser malo desde la perspectiva de quien lo viva y quien lo practique, y alguien puede creer que es bueno y le sea perjudicial, o viceversa. Entonces, pues yo creo que cada quien tiene que analizar, después de que platiquemos algunos elementos que tiene esta práctica, qué tan bueno puede ser o no. Por ejemplo, la Navidad tiene un trasfondo religioso, muy espiritual, muy relacionada con Cristo, y después de 2000 años se ha perdido el enfoque original, y entonces Santo Claus ha sustituido a Jesús, y el regalo espiritual se ha convertido en un regalo comercial, material, y el recogimiento familiar para celebrar el nacimiento de Jesús y la experiencia cristiana se ha convertido más bien en una oportunidad pues para la fiesta, para la pachanga, para todo esto. Para la comida. Y entonces ya la Navidad se ha desvirtuado desde el punto de vista religioso, pero conserva un espíritu que la gente llama el espíritu de la Navidad, donde hay una relación de familia, comen juntos, la gente sale a la calle, oye los villancicos, oye Noche de Paz. Entonces eso va generando un ambiente positivo para la gente, muy lindo, muy bonito por celebrar la Navidad. Entonces, vale la pena celebrar la Navidad desde el punto de vista religioso. El cristiano dice que debe de recuperar su sentido religioso de la Navidad, pero el quien no es religioso dice, ¿vale la pena celebrar la Navidad? Dice, sí, porque es un día, es una fecha que nos reunimos como familia, comemos juntos, nos damos regalos, y creo que es una aportación del cristianismo a la sociedad. Le regala la Navidad como una práctica de familia, de unidad, entonces vale la pena. Pero básicamente aquí encontramos que la Navidad ha sido desvirtuada comercialmente y ha sido desvirtuada espiritualmente, pero aún así sigue siendo una fiesta que vale la pena conservar. O sea, su esencia. Su esencia. Entonces la Navidad trae un enfoque de luz. Entonces cuando uno va, entonces uno podría decir, la Navidad con su sentido original no es la Navidad que se celebra ahora. Con esto no quiere decir que no se debe celebrar, lo que quiero decir es que hay que ver qué elementos vale la pena recuperar. Entonces, cuando hablamos del Halloween y nos vamos a estudiar lo que aparece en internet, lo que aparece en libros, lo que se habla como tradición, como leyenda, como historia o como ficción, es un mundo oscuro. Es un mundo que tiene que ver con el mundo de los espíritus. Es recuperar, por ejemplo, el cristianismo es una fe que en la cultura del mundo occidental y oriental venció las prácticas anteriores que tenía que ver con el mundo de los espíritus, de los ángeles, de los muertos, del más allá y del más acá, y entonces se convierte el cristianismo en un destructor del paganismo, de lo que llamó paganismo. Entonces cuando hablamos del Halloween, estamos hablando de una práctica precristiana, anterior al cristianismo, y que desarrollaba el mundo de lo oculto.
donde tenía sus sacerdotes, así como el cristianismo tiene sus ministros. Entonces, estas prácticas de Halloween original tenían sus prácticas con sus sacerdotes y pertenecían a un mundo de conocer el mundo de la muerte, de convertirse en medium entre los vivos y los muertos. Y entonces el 31 de octubre se creía que era la fecha en la cual el Dios que ellos adoraban o le rendían culto moría, y entonces iba al inframundo y se volvía la oportunidad de que se abría la puerta para que del inframundo salieran los muertos, y entonces uno podía platicar con los muertos, y entonces los sacerdotes druidas podían ser un intermediario entre ellos, entre la gente y los muertos, y darle voz a los muertos. Entonces se volvían medium. Entonces había una oportunidad de amistarse con los muertos e incluso crear ciertos elementos mágicos para frenar a los muertos agresivos y crearse algún tipo de amuleto o de protección. Entonces entra también el fetichismo, entra el ocultismo, entra el espiritismo. Entonces entra toda esa serie de prácticas que mucha gente cree, practica, que le son ajenas al cristianismo desde el punto de vista histórico y bíblico. De hecho, uno de los papas en el siglo IX, en la Edad Media, el Papa Bonifacio, trata él de sustituir esta práctica o anular esta práctica, creando el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos, el 1 y el 2 de noviembre. Entonces ahí hay como una forma de tratar de luchar por apagar esto, que finalmente en aquella zona pues no logró sino mandarlo al oscuro, y finalmente resurge. Entonces uno debía de preguntarse actualmente qué elementos perviven de las prácticas ocultistas ahora. Ahora, quien le gusta practicar lo oculto, pues no tiene ningún problema para practicar el Halloween, y el Halloween ahora sí que es algo de niños comparado con lo que ellos practican. Claro. Aquí la pregunta sería, quienes no son afines al oculto, al practicar el Halloween, si están pisando el lindero o el terreno del oculto sin saberlo. Si la práctica es netamente secular y no tiene ninguna ramificación o implicación cúltica, espiritual, de lo oculto, o si hay todavía, uno tendría que preguntarse, si hay una herencia todavía del oculto que pervive aquí, que sobrevive aquí, y entonces la gente está practicando el ocultismo sin darse cuenta. Claro, y de esa manera ahorita viendo eso que a veces se ignora el trasfondo o el origen, a veces sí afecta también, como en Estados Unidos se ha visto casos en años 70s, 80s, cuando se hacían las prácticas de Halloween, cuando que los niños fueron envenenados, gente que utiliza esas fechas para hacer también ciertas maldades, porque en el ambiente imagino que también hay algo espiritual. Hay un golpe espiritual en el ambiente en estas fechas, ya que gente ha usado eso para hacer ciertas prácticas en Estados Unidos, que se ha visto en las noticias, como que lo que acabo de repetir, los niños se le envenenaron a ciertos niños, y hubo una noticia que golpeó a Estados Unidos. Ahora, yo digo que también siguiendo esta manera de su origen, si nació siendo como una práctica ocultista y dedicada a algo, yo creo que hoy en el ambiente espiritual, al practicar los mexicanos, participamos también entonces de esto sin saberlo. Bueno, aquí el punto es una celebración tiene un motivo, tiene un origen y tiene una razón de practicarse. Yo lo estoy comparando con la Navidad como punto referencial, porque la Navidad es universal y el Halloween pretende universalizarse. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, hablamos de un origen que nosotros los cristianos consideramos positivo y nos enseña cosas buenas. Y entonces hablamos de la luz, ponemos las velitas porque representan la luz, y Jesús representa la vida eterna. Y entonces cuando hablamos del cristianismo y hablamos de la Navidad, hablamos de nacimiento, y hablamos de fiesta, y hablamos de alegría, y hablamos de todo lo bello que involucra la Navidad. Cuando hablamos del Halloween, hablamos allí de todo lo contrario. Claro. Hablamos de la noche, hablamos de la muerte, hablamos de la distorsión de lo recto. Cuando hablamos de la Navidad, hablamos de algo hermoso. Cuando hablamos del Halloween, hablamos de distorsionar el rostro, hablamos de poner un rostro de muerte,
duro, feo, sangrante, podrido. Entonces son antónimos, pues la Navidad y el Halloween son antónimos, son opuestos. Son totalmente opuestos. Es interesante cómo una cultura puede asumir dos festividades tan opuestas como inofensivas, cuando una le aporta cuestiones que llamaríamos constructivas, si las toma como los promueve el cristianismo, y la otra promueve la muerte, promueve todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con los zombies, las películas nuevas de los zombies. Entonces, un mundo entre la muerte y la vida, o sea, allí se entra en una forma donde la vida del más allá está a la deriva, y cualquiera puede venir. Por ejemplo, en Halloween, pues los muertos vienen, entonces se les dan comida, se les dan cosas, las manzanas y aquello, el hacer un trueque con los muertos, el dame, o si no te doy castigo, travesura o dulce. Entonces ahí implica una negociación con el mundo espiritual. Entonces yo diría, la gente tiene que preguntarse, ¿qué me aporta a mí esta práctica? ¿Me aporta algo constructivo para mi vida? ¿Me trae algo bueno? ¿Mis hijos son más felices cuando lo celebran? Pues sí, porque van a servir un regalito. ¿Afecta su personalidad? ¿Los hace retraídos? ¿Los hace que tengan miedo en la noche? Por ejemplo, si ven películas de terror, porque en Halloween la televisión empieza a sacar películas de brujas, películas de Viernes 13, sí, Matanza en Texas, y empieza a sacar todo ese mundo de muerte, de destrucción, de desamparo, de terror. Entonces, ¿realmente eso es lo que queremos como cultura? ¿Queremos una cultura de vida o queremos una cultura de muerte? Entonces, ¿queremos una cultura de gozo o queremos una cultura de dolor? ¿Queremos una cultura del blanco o queremos una cultura del negro? Hablo del color, pues, que implica, no tiene nada que ver con lo oscuro, pues, con lo oscuro. Queremos tener una cultura de valores o de antivalores. Entonces, cuando practicamos una tradición, uno tiene que preguntarse, ¿esa tradición le beneficia a mis hijos, me beneficia a mí? ¿Vale la pena conservarla? ¿O es una tradición que yo debería de mantener al margen de mí? No sé si rechazarla o no, esa es decisión de cada quien, pero yo incorporarla, ¿vale la pena? Por ejemplo, para mí sería absurdo, en mi forma, cuando yo eduqué a mis hijos, que ya mis hijos son adultos, jamás les hice la práctica del Halloween, porque no creí que fuera algo constructivo para ellos. Entonces yo preguntaría, ¿por qué tenemos que asumir una fiesta como esa? Hay fiesta, por ejemplo, el Día de Gracias, que también lo tenemos aquí en la frontera, que es una fiesta típicamente norteamericana, pero habla del triunfo sobre la adversidad. El Día de Gracias es la oportunidad de sobrevivir a una época de crisis y une a la familia. Entonces, el Día de Gracias es una celebración que realmente a nosotros no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si la celebramos, pues qué bueno. Si no la celebramos, pues tampoco nos es ajeno. Creo que el Halloween nos es totalmente ajeno, no nos aportan espiritualmente nada bueno. Sí me preocuparía que fuera una puerta espiritual para las cosas destructivas, las cosas malas. Entonces se abre puertas. Entonces yo imagino que, por ejemplo, aquellos niños que son influenciables con la cultura de muerte que ven en muchas series de televisión, los conviertan en futuros potencialice actitudes negativas que ya tienen. Claro. Las potencializa, entonces que Halloween pueda potencializar una cultura de muerte, de una contrarrevolución a las cosas positivas. ¿Tú tienes una pregunta? No, solamente que volvía a la pregunta que hice hace un momento, que ahorita viendo todo lo que nos ha aportado, entonces yo digo que la práctica de Halloween en realidad sí nos afecta a nuestra sociedad. Tijuana, aunque nosotros estamos aquí en frontera, a mí me tocó en lo particular de niño crecer con eso, y Ramiro, Isaac también, imagino que lo vestían, no sé de qué te vestían. En el colegio, en el kinder, en la primaria, era algo muy común. Entonces, ¿qué hacían? Tus papás te compraban tu disfraz de los Transformers, del He-Man, te daban tu calabaza y llenaban de dulces en la escuela, pero nomás en la escuela. Era la convivencia entre cada salón, ir a pedir los dulces, o sea, era todo lo que hacíamos. Sí, y en realidad aquí... yo no era cristiano, entonces no sabía realmente... Mirando a través de todo lo que se ha aportado aquí en esto, yo creo que para todos los televidentes, yo creo que sí nos afecta como sociedad. A nuestros hijos le estamos inyectando una cultura, en primer lugar, que no es nuestra.
Estamos bajando y abriendo posiblemente puertas, como dice el profesor Santos, y yo creo que sí hay un golpe, hay un problema que empieza y podría causar en un futuro hasta más daño a la sociedad, desde pequeña edad, porque el niño crece con las películas, crece con ciertos temores, crece con ciertos personajes, y esto está proyectando muerte, destrucción. Entonces sí es un problema el Halloween. Entonces yo digo que Tijuana, como padres de familia, como sacerdotes de la casa, nosotros debemos de levantar o poner un alto y tener una responsabilidad como padres, saber qué es lo que vamos a elegir también y qué vamos a darle a nuestros hijos. Aquí habría que visualizar el contexto. Por ejemplo, un niño no percibe las cosas que un adulto percibe y cree que no hay peligro en algo porque no lo percibe y el adulto sí lo percibe. Bueno, en una sociedad que no se mete al terreno de lo espiritual, a veces no percibe lo espiritual. Entonces alguien puede decir, yo como cristiano a mí me queda muy claro que yo no practicaría el Halloween de ninguna manera, ni loco lo practicaría. No lo creo como una práctica constructiva para mí, pero alguien que no tenga una percepción espiritual basada en la sensibilidad cristiana, de su espiritualidad cristiana, esto puede decir, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque vive una cultura vacía de esa percepción espiritual. No significa que no le afecte, lo que estoy diciendo es que no se da cuenta que le afecta. Entonces dice, a mí no me afecta, es una fiesta, esto nada más es llevar y que damos, pero en el momento que exponemos a nuestros niños a que vayan a casas ajenas y consuman cosas ajenas, en esta época que nos ha tocado vivir, ese tipo de práctica ya es un riesgo que hay que evitar. Entonces yo les diría, sean muy cautos, quienes practican esto, piénsenlo 2 veces si sueltan a sus niños para que vayan a casas de personas desconocidas, y también qué le están sembrando a los niños con esta práctica. Sí, además de esto, hay extremos, ¿no? Hay gente bien extremista que, por ejemplo, vas a comprar el pan de barra y si trae algo de Halloween, yo no acostumbro a celebrar eso. O sea, se van a los extremos, no pasa nada, ¿no? Pero se nos acabó el tiempo. Aquí vimos un panorama un poco amplio y que la gente tiene su propio criterio y tú decides si lo celebras o no lo celebras. Dimos, de este maestro Santos dijo de los orígenes y de qué se trataba todo esto. Entonces esperamos que haya sido algo constructivo. El tiempo se nos acabó, le damos muchas gracias por habernos visitado aquí en el programa Close Up TV. Algo que para terminar. Los disfraces, no vimos nada de los disfraces, no alcanzamos. Pero tiene que ver con esa misma práctica de cambiarse, de transformarse en algo que es diferente a nosotros, y también no es muy claro. Pues bueno, el tiempo se nos agotó, pero gracias por permitirnos allá en sus casitas, y este es su programa Close Up. Esperemos la próxima semana nos vuelva a visitar, y para eso vamos a tener también invitado a nuestro profesor Santos Castañeda abordando un tema muy interesante. Así que Dios les bendiga y hasta luego. Gracias por la invitación.